Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. La primera frase del versículo 24 dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Hay una gran verdad en esta premisa primera de este versículo, donde está declarando Judas, el escritor sagrado, que Dios tiene la fuerza y la facultad o la potencia suficiente para podernos mantener salvaguardados sin padecer ninguna caída. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Por supuesto que está hablando, entre muchos otros aspectos y otros temas y otras aplicaciones, acerca de la salvación. Dios nos ha dado esta bendición, inmerecida, por cierto, de ser llamados hijos de Dios. Sin embargo, no la cuidamos nosotros la vivimos, y le corresponde a Dios tenerla segura para con nosotros. Así que vamos a orar que Dios nos bendiga en esta mañana. Padre Santo, gracias por darnos el día de hoy. Estamos iniciando una semana nueva. No tenemos todavía y no lo tendremos, Señor, la visión de lo que será en estos días. Lo que sí sabemos es que nos irá bien porque estamos buscando el reino de Dios. Tu palabra lo dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia propia, y todo lo demás será añadido. Tú traerás bendición, traerás prosperidad, traerás consigo el hecho de salir adelante, sacarnos, Señor, avantes en cualquier situación, por el solo hecho de haber colocado las cosas de Dios en primera instancia el día de hoy, el inicio de semana, las primeras horas, y congregados en el templo. Padre, queremos rogar que tu palabra expuesta en esta mañana, los siguientes minutos, puedan ser de aliento, de ánimo para las vidas de los aquí congregados, de forma tal que podamos tener esa certeza y reforzarla y estar contentos, animados, porque no solamente la salvación ha sido un don de Dios desde el inicio de la planeación de este plan de la redención, sino que podamos estar confiados en que esta acción le corresponde únicamente a nuestro Dios, el dador de la vida eterna. Ayúdanos a perseverar en la vida cristiana, mantenernos siempre en el camino correcto, en la vía de vida, y con nuestros ojos y nuestra expectativa puesta en Jesús, el Creador y el Hacedor de nuestra fe. Bendice este tiempo, gracias nuevamente por acompañarnos, rogamos que tu Espíritu Santo pueda hacer una labor muy especial en cada uno de los que estamos hoy aquí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La Biblia, hermanos y hermanas y muchachos, es clara y enfatiza una y otra vez sobre cualquier tema, pero sobre todo enfatiza que toda aquella persona, una vez habiendo creído en Jesucristo como su Dios y propiamente como su Salvador, es salva. No hay duda. Hay declaraciones muy claras. En algunos casos hay mandamientos específicos de que todo aquel que en Él cree no será condenado. No solamente es una declaración de seguridad, sino es una declaración que nos obliga a creer, y una vez creído o una vez habiendo creído, quiero decir, la persona es salva, pasa obviamente en un instante. La salvación es un acto, es decir, la persona cree y en ese mismo instante es salva, pero ha sido un proceso, la obra de la salvación, en el sentido de que tuvo que descender el propio Señor Jesucristo, poder dejar la gloria, no sus atributos, por supuesto, que Él tenía en gloria, si dejó en el cielo, quiero decir, Él siempre ha tenido sus atributos, pero dejó aquella gloria y aquella majestad que desde antes de la fundación del mundo Él siempre ha tenido.
y llegó a tomar forma de siervo, dice la Escritura Santa, y se hizo semejante a los hombres, y una vez que estando en esta condición de hombre, fue obediente a su propio Padre Celestial, y fue a la muerte, y muerte de cruz, para que de esa manera se cumpliese lo que había estado escrito, y el plan de la salvación desde antes de la eternidad pasada fuese cumplida. En ese sentido, la salvación fue un proceso, conllevó la planeación, si me permite el término, el momento preciso. La Biblia dice que a su debido tiempo se manifestó la salvación a los hombres. Se cumplió el tiempo, vino el Hijo de Dios y fue llevado a la cruz y fue sepultado. Al tercer día fue levantado por el poder del Espíritu de Dios, nos declara la palabra de Dios Santa, y posteriormente fue ascendido al cielo para preparar lugar para todo aquel que cree, para que todo aquel que crea en Él esté para siempre o para la eternidad donde Él esté. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté vosotros también estéis, dijo el propio Señor. Así que la seguridad eterna de la salvación del cristiano es una obra también propiamente de Dios, que garantiza que el don de Dios, es decir, la salvación, una vez recibida para todo aquel que cree, es para siempre y no se puede perder. Hay falsas doctrinas, falsas enseñanzas por grupos religiosos, y no solamente por sectas, tristemente, sino también por denominaciones, por iglesias propiamente, que creen que la salvación es por fe, es por gracia, mas no por obras. Sin embargo, creen que el cristiano puede llegar un momento dado a ser excluido de la salvación, que una vez habiendo creído en el Señor y haya profesado esta, la puede perder. Y la Biblia es tan clara, la palabra de Dios, al decirnos que una vez que ha creído en Jesucristo, aquel pecador arrepentido y en reconocimiento de su estado humano, y se arrepiente y cree en el Señor, ha sido salvo, y esa salvación no la puede perder, ni tampoco el cristiano puede perderse. En la Biblia encontramos una doctrina dentro de la doctrina de la salvación, que es la doctrina de la seguridad eterna. Y el concepto de la seguridad eterna de salvación enfatiza la actividad de Dios en garantizar la posesión eterna de ese don de Dios, o esa dádiva de Dios, que le llamamos, y se le llama así, la vida eterna, para referirnos a la salvación. Así que tiene que ver la vida eterna, la seguridad de la vida eterna, tiene que ver con aquellos que el Espíritu Santo regenera en el momento que creyeron en Cristo, el Hijo de Dios, y la veracidad, es decir, la seguridad, no se funda en las emociones ni tampoco en las experiencias. Quiero decir, cuando una persona cree en Jesucristo y se convierte en Hijo de Dios, la seguridad de la salvación no depende, ni se enfoca, ni se funda en sus propias emociones, dependiendo qué siente o cómo se ha sentido o cómo amaneció. Esa garantía la otorga el Espíritu de Dios, que ha sellado a dicho creyente. Tampoco depende de las experiencias, de las situaciones en la vida que yo haya vivido, que yo haya estado padeciendo, o, si me permite la misma expresión, esos acontecimientos que ha experimentado en su propia vida. El cristiano no se deja llevar por las emociones, dice la palabra de Dios, sino por hechos establecidos, por situaciones, por decisiones. Las emociones son el resultado pero no son la causa misma de la vida cristiana. Así que quiero compartir, hermanos y muchachos, en esta mañana algunos motivos o algunas razones por las cuales la salvación que Dios le ha dado, le ha otorgado al creyente, es segura y jamás se pierde y jamás se perderá. Y lo vamos a tratar en conceptos. El primer concepto que quiero compartir es el concepto de regalo.
Si buscamos en Romanos capítulo 6, versículo 23, un versículo muy conocido por aquellos que han compartido ya el mensaje de salvación, alguna otra persona, nos dice lo siguiente, Romanos 6, 23, dice, porque la paga del pecado es muerte, pero, dijo el apóstol Pablo, mas la dádiva de Dios es vida eterna, dice la Escritura, vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo mismo declaró el apóstol Pablo, pero ahora a la iglesia de Éfeso, propiamente en su carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 8. Dice la Biblia, Efesios 2, 8, otro versículo muy conocido, que declara lo siguiente, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, que no es de nosotros los seres humanos, la salvación. No, la salvación no es un acto, un acontecimiento, un plan que se le pudo haber ocurrido al ser humano, mucho menos la iniciativa de otorgar la salvación. Eso no es de vosotros, ni el hecho de otorgar la seguridad de salvación, dice Pablo, pues es un don de Dios. El ser salvos, queridos hermanos y muchachos, lo sabemos, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Por ende y por consecuencia, entendemos que la salvación como un regalo, como una dádiva, es sin arrepentimiento. La Biblia dice que los dones de Dios son irrevocables. ¿Qué quiere decir irrevocables sin arrepentimiento? Dios nos ha dado dones espirituales y el principal don que Dios le ha dado al pecador arrepentido es el don de la salvación. No es por obras para que nadie se gloríe, sino que es un don de Dios, es una dádiva de Dios la salvación. No es algo que cueste, porque un don, un regalo, es un ofrecimiento gratuito. ¿Qué es un don? Bueno, un don es una dádiva, un regalo, podemos definirlo como una dádiva que se otorga voluntariamente, sencillamente por complacencia. Y Dios le ha placido darnos y llenarnos de esa dádiva por voluntad divina, por complacencia propia, no porque lo merezcamos. Sencillamente porque Dios dijo, lo necesitan. Les voy a dar la facilidad de que ustedes tengan la seguridad eterna de la salvación, y entonces fue el que el propio Señor Jesucristo llevó a cabo el plan maravilloso y divino de la salvación, de manera que la salvación está expuesta y abierta a todo aquel que cree. Usted y yo ya conocemos muchos pasajes, entre muchos de ellos, uno de tantos, lo encontramos en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, y la manera de ser salvos lo dice en la siguiente frase, para que todo aquel individuo, toda aquella persona que crea en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. La iniciativa de la salvación ha sido de Dios, pero el acto de poderse apropiar de ella le compete únicamente al ser humano. Dios nos ha dado la capacidad de elegir. El hombre decide ser salvo o no. Así que no es Dios quien salva, Dios es quien salva, pero Dios no condena a nadie, porque Dios ya ha estipulado cómo podemos tener esa seguridad de salvación, y el hombre, cuando rechaza la salvación, el don de Dios, entonces el hombre mismo se condena, mas no Dios lo hace. Así que en Romanos capítulo 11, versículo 29, encontramos lo que ya se comentó, ya se estableció. Romanos capítulo 11, versículo 29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Así que una dádiva, un don, un regalo que Dios otorga y lo pone frente a Él para dárselo al ser humano, en este caso la salvación, dice la Biblia que es irrevocable. Irrevocable sencillamente en este versículo significa sin arrepentimiento. Esto quiere decir que la salvación como un don de Dios, como un regalo de Dios, es irrevocable. Es decir, Dios no se arrepiente, Dios la otorgó y posteriormente jamás Dios se arrepiente de haberla otorgado a alguien
que no ha demostrado en su vida probablemente, manifiesta lentitud en su crecimiento espiritual. Dios no se arrepiente de haberlo otorgado. Dios la da como un regalo, como una dádiva voluntaria por complacencia propia. La salvación, hermanos, no se puede revocar o no se puede anular. Lo dice la Biblia. Somos salvos para siempre. Concepto de regalo, pero también podemos encontrar el concepto de promesa. ¿Qué es una promesa? Bueno, una promesa es una expresión de la voluntad de dar a alguien algo y que lleve a esperar a alguien alguna cosa. Podemos definir promesa con las palabras anteriores. La seguridad eterna de salvación es una promesa divina, no se puede perder. El cristiano no puede dejar de ser salvo como algunos piensan. Estoy perseverando, probablemente y seguramente muchos de los que estamos aquí hemos tratado con alguna persona cuando le hemos hablado de la salvación, del plan de salvación, del mensaje de la salvación, y presentarle el mensaje divino de cómo puede ser salvo. Y nos hemos encontrado seguramente con otras personas diciendo, pues es que nadie puede saberlo, o estoy perseverando, dicen algunos. Estoy en fuego para perseverar, porque si dejo de la perseverancia, entonces yo creo que no voy a alcanzar a entrar al cielo algún día. Están dudando de la salvación. Están poniendo en tela de duda o tela de juicio el concepto del regalo de Dios, que la Biblia dice que es un regalo de Dios, es un don de Dios la salvación, y Dios no se ha arrepentido y no la podemos perder porque Dios nos la salvaguarda. Están poniendo en duda la palabra de Dios de que Dios ha prometido darnos vida eterna, para que todo aquel que en Él cree, dice la Biblia, no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículos, por ejemplo, como Juan capítulo 10, versículo 28, de igual manera, que dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie puede arrebatarlas de mi mano, dijo el propio Señor Jesucristo, guardándonos y otorgando y prometiendo el cuidado de la salvación en manos de Dios, de Él mismo y no de nosotros, porque dice, yo les doy vida eterna y jamás perecerán. ¿No le parece a usted que esto es una promesa clara? Así que si la seguridad eterna de salvación en el creyente, el Señor propiamente, el Señor Jesucristo la está prometiendo que Él la va a mantener y que no nos vamos a perder, entonces ¿por qué dudar de ella? ¿Por qué dudar de ella? ¿Por qué la persona cuando cree en Cristo es salvo para siempre y jamás se va a perder? Porque es una promesa de Dios. Es una promesa divina. Puede ser que en algún momento de nuestra vida al cristiano, y seguramente al cristiano en algún momento claro y definido, va a llegar a dudar de su salvación. ¿No es cierto, hermano? Sobre todo en las primeras semanas o quizás en los primeros meses, incluso en algunos, en algún año de su vida cristiana, puede llegar a dudar de su salvación y decir, bueno, ¿y realmente será cierto todo esto que estoy creyendo? ¿No le ha pasado a usted, hermano? Claro, la duda, hermanos, la incertidumbre no es de Dios, porque todo lo que eso es falta de fe, y lo que no proviene de fe es pecado, dice la Biblia. Sin embargo, eso nos ha llevado a profundizarnos un poco más para obtener dicha seguridad, y el Espíritu Santo nos ha aclarado nuestros pensamientos, y una vez aclarado, entonces nuevamente tomamos camino y vamos levantando nuestra vida espiritual en la vida cristiana. Pero la salvación es segura, no lo podemos dudar. Yo he escuchado a cristianos decir de muchos años y decir, pues, gracias a Dios continúo en el camino de Dios y no quiero dejarlo porque no me quiero perder. No quiero perder el don que Dios me ha dado. He escuchado a cristianos de años, de muchísimos años, creyendo yo y creyendo muchos de que, pues, tienen esa certeza de la salvación. Claro, todos la tenemos, nada más que muchos no se apropian de ella, por supuesto. Pero ¿por qué un cristiano no se pierde? ¿Por qué un cristiano no perderá la salvación? Quiero decir, porque es un don de Dios. Número 2, porque es una promesa de Dios.
Lo que Dios promete lo cumple a cabalidad, pues no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿No es verdad eso, hermano? Dice la Biblia en Números, capítulo 23, Números 23, versículo 19, ese versículo que ya hemos leído y que conocemos, Números 23, 19, dice la Biblia: Dios no es hombre para que mienta, pero tampoco es hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Así que la salvación eterna en la vida del cristiano, hermanos, o la seguridad de la salvación eterna en un hijo de Dios es segura. Jamás la perderá, porque Dios lo ha prometido. Y Dios no puede prometer algo y posteriormente arrepentirse, decir: lo siento, pensé que me iban a cumplir, pensé que iban a vivir realmente, iban a entender lo que les he otorgado y no están viviendo en base a la salvación que les he dado. Así que me arrepiento de haberles salvado. No, Dios no cambia de mentalidad, cambia de manera, cambia las formas, las maneras, el camino, la vía, cómo tratar con la persona, mas no cambia su mentalidad, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Por qué la salvación es segura? Porque su poder lo garantiza. Estamos hablando ahora de ese concepto número 1 del regalo, número 2 el concepto de promesa. Hablaremos ahora de ese concepto llamado el concepto de poder. ¿Por qué la salvación es segura? ¿Por qué un cristiano no la perderá? ¿Por qué un cristiano no se perderá en la condenación eterna una vez siendo salvo? Porque la Biblia garantiza a través del poder de Dios. El pasaje que leímos previo o introductorio de Judas, versículo 24, dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha de aquel. Y continúa el versículo diciendo: Judas, el hermano Judas, él tenía esa certeza, esa seguridad. Judas declaró y dijo: vamos a encomendarnos a aquel que es poderoso, que es potente para guardarnos sin tropezar, sin dejar de ser, sin perder lo que tenemos, sin dejar de poseer esa dádiva, ese regalo, ese don de parte de Dios. El poder podemos decir que el poder es el tener de forma expedita la facultad o la potencia de poder hacer algo. Dios tiene esa facultad porque Dios es todopoderoso. Y Judas lo relacionó y dijo: aquel que es poderoso, estamos en las manos de aquel que tiene el poder, la potencia y la facultad de poder guardarnos, de poder hacer algo por nosotros. Lo dijo y vamos a permanecer siendo los mismos, es decir, siendo los hijos de Dios. Su poder lo garantiza. El poder de Dios es suficiente para podernos mantenernos salvos en este tiempo y en la eternidad. Ahora, quiero aclarar algo antes de pasar al siguiente punto. No estamos hablando de que una persona dijo creer en Cristo, o dijo aceptar a Cristo, o dijo recibir a Cristo, pero en su vida jamás ha manifestado evidencia propia de que es un hijo de Dios, aunque sus palabras lo expresen, pero su vida no lo manifieste. Seguramente esa persona, solamente Dios sabe el corazón, pero por las evidencias, porque la palabra de Dios nos puede presentar quizás un tipo termómetro, por decirlo así. Dice que aquel que está en la fe de Cristo o tiene la fe, lo va a demostrar mediante las obras, porque la fe sin obras está muerta, dijo el hermano Santiago, propiamente diciendo: si tú tienes fe y dices que tienes fe en Dios, la fe que salva, y ya la has colocado en Cristo y has sido salvo y has confesado a Cristo y has profesado la fe en Cristo, pues esa fe propiamente dicha, dice Santiago, tienes que manifestarla, tiene que haber evidencia de que realmente eres un hijo de Dios, porque si no hay evidencia, entonces esa fe está muerta, aún todavía estás muerto en tus delitos y pecados y no eres salvo, no eres hijo de Dios.
Es como si una persona pasara toda, se reclutara en la academia de policía, por decirlo de alguna manera, y fuera a la academia, termina con el curso propiamente para poderse graduar como policía y cumple con todos los requisitos, los exámenes médicos, etcétera, y quiere salir a patrullar, pero no se pone el uniforme y como tal, pues no podrá subirse a la patrulla y dice que es policía, pero si no tiene una placa, ¿cómo va a manifestar? ¿Cómo le van a creer que es policía? Algo semejante es el cristiano que dice que es cristiano, pero jamás ha profesado su fe. Será cristiano de nombre únicamente o un cristiano nominal, mas no será un cristiano realmente genuino y sincero como lo dice la Escritura, porque sus hechos, sus obras, su comportamiento ha permanecido igual desde antes que dijo haber creído en Cristo y a la fecha. Si su comportamiento, su vida es la misma, entonces se puede poner en tela de duda realmente la decisión que dice que tomó. Aunque muchos dicen, es que ya recibí a Cristo, pero probablemente hizo una oración, pero la oración no lo va a llevar al cielo. Podemos hablar y salir, tocar puertas y le decimos a la gente, ¿cree en Cristo? Sí. ¿Cree que le puede salvar? Claro que sí. ¿Cree que es pecador? Claro que sí. ¿Cree que el pecado le condena? Claro que sí. Entonces haga esta oración y esta oración le va a llevar al cielo. Pues eso no le va a salvar. Lo que le va a salvar es una decisión genuina y sincera, aunque haga 1000 veces la oración. Si no ha creído en su corazón y ha puesto su fe en Cristo, no es salvo. Habrá recibido a Cristo por decisión, pero jamás habrá una conversión. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Se necesita no solamente creer en Cristo y decir, ya acepté a Cristo, ya soy salvo, pero soy creyente, pero no quiere venir a la iglesia esa persona y no quiere dejar de mal hablar y no quiere dejar sus malas amistades y no quiere dejar su mal vestir y no quiere dejar de frecuentar lugares que un cristiano no debe frecuentar y continúa teniendo una vida normal como la que siempre ha tenido y no marca una diferencia, una distinción. Ni siquiera tiene el deseo, entonces, aunque haya aceptado a Cristo 4 o 5 ocasiones, no es hijo de Dios. Porque el creyente lo va a manifestar. Un creyente sincero y genuino. Yo pensé que hace algunos años atrás el esposo de una hermana aceptó a Cristo, pero no había cambio. Orábamos por él y en un culto especial que tuvimos, levantó la mano para aceptar a Cristo y continuaba igual su vida posteriormente de esa segunda decisión. Pasaron los meses y muy rara vez iba a la iglesia el esposo de la hermana y alguien llegó tocando de la puerta y le habló de Cristo y aceptó a Cristo una tercera vez. Dije, bueno, a ver si en esta tercera vez ya este hombre ya cambia. Otra cuarta vez, fue otro culto especial y volvió a aceptar a Cristo en el servicio y luego una quinta vez, pero jamás hasta la fecha probablemente, pues nunca manifestó un cambio verdadero y real y genuino de que Cristo estaba en su vida. Si lo pasamos por el filtro, el sedazo de la palabra de Dios, uno puede decir, bueno, es que no hay obras que manifiesten que realmente ha puesto su fe en Cristo para ser salvo. Pero si volvemos al tema principal de la seguridad eterna de salvación, aquella persona que realmente ha creído en Jesucristo y le ha suplicado, le ha rogado, le ha pedido de todo corazón, genuinamente, en contrición y en humildad y en sinceridad y en reconocimiento de su estado depravado por el pecado, como todos lo hemos estado, y en reconocimiento de que únicamente Jesucristo nos puede salvar, y le rogamos de manera voluntaria a Cristo que nos salve, que nos perdone y que nos hemos arrepentido de todo corazón. Ese cambio de mente debe ser manifiesto en sus próximos días hasta el resto de su vida. Cuando esa persona ha creído en Cristo sinceramente y genuinamente y manifiesta un arrepentimiento, entonces es que realmente ha sido salva. Y será salva hasta el último día de su vida, porque Dios le guarda, porque Dios le cuida,
Porque nosotros los que realmente hemos sido salvos no somos de los que retroceden para perdición, sino para los que a vida eterna permanecen, dice la palabra de Dios. Hebreos. ¿Por qué la salvación del cristiano es segura y no se pierde? Bueno, porque dijimos es un don de Dios. Y los dones de Dios son irrevocables. Número 2, porque es una promesa divina. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Número 3, porque su poder lo garantiza. Y el poder de Dios es suficiente para mantenernos salvos en este tiempo y en la eternidad. Número 5, hablamos de otro concepto, el concepto de totalidad. La totalidad, pues podemos decir que es el conjunto de todas las cosas. Es decir, es el todo. Así que, ¿cómo podemos estar seguros, hermanos, de que somos hijos de Dios y algún día vamos a estar en su presencia? Porque el sacrificio de Cristo en la cruz ha sido completamente suficiente. No hay que añadirle más. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 7, versículo 27, si quieren acompañarme a este versículo, Hebreos capítulo 7, versículo 27, la Biblia dice lo siguiente, Hebreos 7, 27, desde el 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, dijo el escritor de Hebreos, estoy en Hebreos 7, 26, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Está hablando del propio Señor Jesús. Versículo 27, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, los humanos, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre. Ahora, hablando del sacerdocio de Cristo, de su sacrificio en la cruz, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Cuando Cristo ofreció voluntariamente ir a la cruz para morir por usted y por mí, lo hizo con gozo y con alegría. Lo hizo en el cumplimiento de la voluntad propia y en la voluntad del Padre. Lo hizo consciente de que todo aquel que creyera en Él tendría la salvación. De hecho, todavía Él no expiraba, hablando de su cuerpo humano, cuando le prometió a alguno de los que estaba a su lado y le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El paraíso es otro término para referirse al tercer cielo, a la presencia de Dios. Así que el Señor Jesucristo, el sacrificio que llevó en la cruz ha sido completo, suficiente y total. Al ser una muerte, la muerte de Jesús, el Hijo de Dios, de uno perfecto, se realizó un sacrificio entonces perfecto y suficiente, de manera tal, hermanos, que la muerte del Señor Jesús es suficiente para quitar los pecados y dar la seguridad eterna. No hay perdición. Hebreos capítulo 9, versículo 23, Hebreos 9, 23, dice en la Biblia así, Hebreos 9, 23, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas, dice, con mejores sacrificios que estos, o sea, los sacrificios humanos. Versículo 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario a Cristo padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, una vez que ya fue sacrificado, Él murió por todos nosotros, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo, su muerte en la cruz, para quitar de en medio el pecado, dice la Biblia. Versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez
sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿A quién va a salvar? A los que hemos creído en Él, a los que tenemos la esperanza de la vida eterna. Bueno, pero ¿qué no somos salvos ya? Sí, somos salvos por promesa, pero un día que Cristo venga por nosotros y estemos en el cielo, esa salvación será consumada y será realizada totalmente. Así que decir que la salvación se pierde o que el cristiano, el creyente puede dejar de ser cristiano o puede dejar de ser salvo, es menospreciar la obra redentora de Cristo y es menospreciar su sacrificio completo para otorgar la salvación eterna a todo aquel que cree. Así que, hermano, cuando le vengan dudas de su salvación, dígale al Señor: Señor, he sido salvo, yo he sido sincero, he sido genuino en mi decisión. Yo creí en Cristo tu Hijo hace años atrás, meses atrás, yo soy salvo, tu palabra lo promete, perdóname por la duda que me está viniendo, me rindo a ti y tráeme esa seguridad que tu palabra me otorga, así que ayúdame a quitar estos pensamientos porque yo soy salvo, he creído y debo tener esa seguridad, esa certeza, porque entonces estaría dudando y estaría menospreciando lo que Cristo ha hecho por usted. Voy a terminar. ¿Por qué somos salvos, hermanos? Si algunos nos critican y dicen, ustedes dicen que son salvos y son salvos para siempre. Bueno, porque podemos definirlo por la palabra de Dios. No porque así lo creemos los bautistas o porque así siempre lo han predicado aquellos predicadores famosos o porque así lo establece una confesión por algunos hermanos hace siglos atrás. No, es la creencia, nuestro pensamiento, nuestra fe, porque así lo declara la palabra de Dios. Lo estamos viendo, el concepto de regalo, el concepto de promesa, el concepto de poder, el concepto de la totalidad. Pero también hay un concepto más, el concepto de la intercesión. Es decir, ¿por qué somos salvos para siempre y jamás vamos a perder dicha salvación? Siempre y cuando haya habido una decisión genuina y sincera por la intercesión eficaz de Cristo ante el Padre. Hebreos 7:25, volvemos a Hebreos capítulo 7, versículo 25, dice la Biblia, por lo cual puede también salvar perpetuamente, hablando del sumo sacerdote, en este caso Jesucristo, dice, a los que a Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Qué está diciendo la Biblia, hermanos? ¿Quién intercede por ellos? Cristo. ¿Por quién? Por aquellos que nos hemos acercado a Él para salvación. Él está intercediendo por nosotros para siempre. ¿Y por qué está intercediendo? Alguien pensará, bueno, porque usted y yo continuamos siendo pecadores. Porque usted y yo, una vez siendo salvos y declarados por el propio Señor Jesucristo, que hemos sido justificados, declarados justos sin serlo, porque Dios nos ve a través del sacrificio que Cristo llevó en la cruz del Calvario en favor nuestro y hemos creído en Él sinceramente y de manera genuina. Pero continuamos con una humanidad. ¿Se acuerda que Pablo les dijo a la iglesia de Roma, a las iglesias de Roma, les dijo, yo soy carnal vendido al pecado? Pablo, él decía que él era carnal, imagínense, hermano. Cuando uno dice, este hermano es bien carnal, porque uno lo ve haciendo cosas medias mundanas o que no están acorde a la palabra de Dios, pero nunca decimos eso de nosotros mismos, ¿verdad que no? Es raro el cristiano que se pone de pie y pide oración. Oren por mí, pues soy un cristiano carnal. Pero Pablo decía que era carnal, es decir, que era humano y que tenía una humanidad propiamente que le controlaba. Posteriormente, en el libro de Gálatas, en la epístola a los Gálatas, capítulo 5, Pablo les dijo a los hermanos de Galacia, le dijo, hermanos, quiero que sepan y quiero recordarles que como cristianos mantenemos una lucha espiritual constante. La carne lucha para prevalecer y tiene una lucha interna en nosotros, en nuestra mente y en nuestro cuerpo para que
el espíritu no logre su propósito, y el espíritu también lucha en contra de los deseos carnales para que no se salga con la suya, y hay una lucha interna entre nosotros, en cada uno de los cristianos. Y Pablo se encontraba en esa lucha también. Pero la Biblia dice que tenemos un Dios, tenemos un Señor Jesucristo, un sumo sacerdote que intercede por nosotros, dice la Biblia, para siempre. El concepto de intercesión, le he llamado interceder, es sencillamente hablar en favor de alguien más para conseguirle un bien o librarlo de un mal. Eso es interceder o intercesión, es hablar a favor de otra persona o de alguien más para conseguirle un bien o librarlo de un mal. Y la Biblia dice que Jesucristo está intercediendo por nosotros, porque Él sabe que usted y yo, hermanos, somos pecadores, y porque sabe que somos humanos, y porque sabe que tenemos una naturaleza pecadora que nos impele, nos empuja, nos presiona a hacer lo que no deberíamos hacer. Y manifiestas son las obras de la carne, declaró el apóstol Pablo dentro de ese mismo contexto cuando habla de la lucha interna que tenemos los creyentes. Es evidente, es manifiesto nuestra lucha constante, porque cuando la carne prevalece, manifiestas son las obras de la carne. Pero también cuando gana el Espíritu esa batalla, se manifiesta por el fruto del Espíritu, lo dice Pablo. Así que, ¿por qué no perdemos la salvación? O un cristiano siendo salvo realmente y genuinamente, ¿por qué no se perderá ni perderá la salvación? Pues gracias a la intercesión eficaz de Cristo ante el Padre. La intercesión de Jesucristo hace real la salvación para siempre, porque dice la Biblia en este versículo 25 de Hebreos 27, que Él intercede o salva, dice la Biblia, perpetuamente. Versículo 25, por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan, porque vive para siempre intercediendo por ellos. Por eso un cristiano no va a perder la salvación. Ahora, quiero aclarar y voy a terminar con esto. El hecho de que la salvación sea segura, la salvación perfecta en Cristo Jesús sea segura y no la perdamos y no se pierda el cristiano, eso no es lo mismo a permiso para pecar. ¿Verdad que no? Eso no significa que el cristiano tenga la seguridad eterna de la salvación por estos motivos y por estos conceptos y muchos más. Eso no significa que tenemos indulgencia para vivir como querramos. Algunos que no creen, algunas denominaciones que no creen que la salvación sea segura, que sí es segura la salvación, es decir, podemos ser salvos, pero que podemos perderla, dicen es que tienes que portarte bien, tienes que permanecer, tienes que perseverar, porque si tú eres salvo, no puede ser posible que tú tengas la seguridad de salvación, entonces vas a querer vivir viviendo como siempre has querido. Pero un cristiano que realmente ha sido salvo no querrá vivir como siempre ha querido. Porque en Cristo somos nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, la mentalidad antigua sin Cristo ya quedó sepultada atrás en el pecado. Tus malos hábitos, tus malos pensamientos, los malos comportamientos, las malas actitudes, eventualmente irán desapareciendo y serán transformadas mediante la obra del Espíritu Santo en la vida de ese creyente que ha sido no solamente que ha recibido a Cristo por una decisión, sino que realmente manifieste que haya una conversión, un cambio de mentalidad, un arrepentimiento genuino y sincero. Entonces manifestará eventualmente esos cambios llevados a cabo no por sí mismos, sino por el Espíritu Santo que ya mora en su propia vida. Entonces el cristiano es salvo para siempre y no perderá la salvación, y él no se perderá y manifestará que realmente ha creído en Cristo mediante el deseo de vivir agradando más y más a Dios y retirándose de la vida de las malas prácticas y los malos hábitos. Así que podemos vivir seguros y confiados. Podemos tener esa certeza de la salvación, de la seguridad eterna y de que estaremos un día en la presencia de Dios porque Cristo intercede por nosotros.
Concepto de regalo, concepto de promesa, concepto de poder, concepto de totalidad, concepto de intercesión, concepto de confesión, concepto del sello también. Creo que son suficientes los que hemos visto para tratar de recordar y reavivar en nuestra mente y nuestro corazón de que realmente la salvación es segura. Ya lo sabemos, tenemos que reafirmarlo únicamente. Ya lo conocemos, esta doctrina, pero tenemos que recordarla constantemente, porque somos humanos y tendemos no a olvidarla, pero sí a querer hacer nuestra propia voluntad. Y la Biblia dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. A veces decimos, bueno, es que voy a la iglesia, y ya inconscientemente podemos llegar a hacer lo que no deberíamos de hacer o a vivir como no deberíamos de vivir. Y necesitamos que el Espíritu de Dios y su palabra nos recuerden que sí, somos salvos para siempre, pero que hay que corregir, que hay que rectificar, que hay que aclarar errores, confusiones, que hay que confesar nuestros pecados y alinearnos nuevamente, rectificar nuestro mal proceder, arrepentirnos, dejarlo y continuar por el camino correcto, porque realmente somos hijos de Dios, porque lo somos, no para hacerlo. Repito, ese pasaje que encontramos en Hebreos capítulo 11, donde dice, o el capítulo 10, donde dice que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, es 10:39, Hebreos 10:39, y con esto termino. Dice la Biblia en Hebreos 10:39, pero nosotros no somos de los que retroceden. Un cristiano, hermanos, que ya fue salvo, entró al camino de la verdad y ya no hay quien le pare, ¿verdad que no? Ya no hay quien nos detenga. Claro, nuestra carne, nuestras debilidades nos hacen bajar un poquito la velocidad, pero rectificamos, nos damos cuenta, el Señor nos limpia, nos perdona en confesión y seguimos avanzando por el mismo camino. Pero no somos de los que retroceden. Una vez entrando a esta vía, a este camino, ya no hay vuelta atrás, ya no hay marcha atrás. Hay el camino ancho, el cual muchos entran por él, pero hay el camino angosto, por el cual pocos deciden entrar por él, pero este es el que lleva la vida eterna. Y ahí vamos, y es una puerta de entrada, no hay puerta de salida ya. Entramos y solamente vamos a salir de ese camino cuando lleguemos a la presencia de Dios, es seguro. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, mucho menos, sino de los que tienen fe, que salva y que ya nos ha llevado a la salvación, para la preservación del alma. ¿Quién preserva nuestra alma? Dios. Este versículo no está diciendo que vamos a perseverar para ser salvos, sino porque ya somos salvos, entonces vamos a desear mantenernos en la vía correcta para agradar a Dios, porque un día vamos a estar en su presencia. Tenemos fe para la preservación del alma. Nosotros no la preservamos, la guarda, la preserva Dios, no nosotros. Qué bueno, porque nosotros perdemos todo, ¿no es cierto, hermano? Perdemos el llavero, perdemos los lentes, perdemos el carro, nos llegamos a un estacionamiento y cuando salimos ya nos acordamos en qué nivel lo dejamos, perdemos el dinero del taxi, perdemos el celular. Imagínense la salvación que vale más que todo eso, hermano. ¿No? Claro, el celular no se le pierde, ¿verdad? Se le pierden otras cosas de menos valor o de más valor, pero el celular jamás se nos puede llegar a perder, ¿no? Para muchos. Imagínense si perdemos eso que no tiene, es invaluable en el sentido de que no se puede, ni todos los bienes materiales que pudiésemos tener o poseer, no se compara con el valor de la salvación. Si esto lo perdemos, ¿cómo no hubiéramos perdido la salvación si nosotros la guardáramos o la preserváramos? Pero la Biblia dice claramente que nosotros tenemos fe para la preservación del alma, la fe en Cristo, y Él nos la preserva y al final llegaremos a nuestro tan deseado hogar celestial. Que Dios nos ayude, hermanos, a mantenernos cerca de Él, viviendo para Él y siempre teniendo presente que la salvación es de Dios. Él nos la dio, Él nos la guarda, sencillamente tenemos que vivir la salvación que Dios nos ha provisto. Vamos a orar. Padre amado, gracias.